Felicidades, renunciaste a tu jefe de 8 a 6, para convertirte en tu propio jefe de 6 hasta medianoche, y cobrando la mitad, pero trabajando el doble. Qué gran negocio hiciste. Hay una epidemia silenciosa, gente, que muchos emprendedores allá afuera confunden estar ocupados con ser productivos. Se la pasan cambiando el color del logo, arreglando el feed de Instagram o respondiendo correos que a nadie le importan, mientras su cuenta bancaria sigue en números rojos. Hoy vamos a matar los malos hábitos que están arruinando todo el esfuerzo que ya hiciste. Vamos a hablar de por qué estás atrapado en el autoempleo camuflado y cómo salir de ahí hoy mismo. Porque si tu negocio depende de que tú estés pegado a la pantalla 15 horas, gente, para poder generar un solo dólar, lo que tienes no es un negocio. Tienes un empleo mal pagado donde el jefe eres tú. Yo soy Javier Olivas, esto es Networkers Sin Filtro. Aquí nos dejamos de cuentos y construimos libertad real. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte en este nuevo capítulo en donde vamos a hablar acerca de 4 poderosos hábitos que están matando tu negocio, que están matando tu emprendimiento. Lo que queremos es darte una pequeña guía de cuáles son esas acciones que a veces estás dejando de lado, esas acciones a las cuales no le estás dando importancia, pero que a final de cuentas, si tú no facturas, no tienes negocio. Entonces, vamos a hablar de estos 4 hábitos que estamos realizando, sobre todo si eres una persona que está empezando a emprender, y normalmente cuando eso pasa, nos aventamos porque traemos una necesidad. Queremos empezar y queremos construir algo por nuestra cuenta, tener un patrimonio, tener algo para el futuro, pero cuando eso sucede, debemos de tener algo muy claro. Los hábitos son la base para construir eso. Si no tienes buenos hábitos, tus hábitos se van a ver reflejados en tu cuenta bancaria. Entonces, vamos a empezar a hablar de estos hábitos y cómo es que nos están afectando, qué están provocando para que nosotros no tengamos los resultados que tanto estamos buscando, que tanto merecemos, porque todos merecemos tener una vida digna. Pero en este sentido, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? Así que vamos a comenzar, gente, y vamos a empezar por el primero, porque es la procrastinación operativa. Gente, esto es cuando el emprendedor, el nuevo emprendedor, bueno, a veces no tan nuevo, ¿verdad? A veces tenemos rato y de todos modos cometemos este error, pero nos enfocamos en cosas operativas. Es cuando dedicas tiempo al logo, es cuando dedicas tiempo a los correos, es cuando te dedicas a varias cosas que estás haciendo, pero que al final de cuentas no te están produciendo ganancia. Y esto es tan común, o sea, esto lo vemos en muchas personas, porque técnicamente, gente, tu negocio está cerrado. Sí me doy a entender. Haz de cuenta que tú tienes una tienda y no has levantado las persianas para que la gente entre. ¿Cómo vas a trabajar si no tienes clientes? Este es el punto más importante, porque debemos de entender algo. Las 4 primeras horas de tu negocio tienen que ser destinadas a producir, a generar ganancias. Si no estás generando ganancia, pues como dije, no tienes un negocio, no tienes ese ingreso. Por eso es tan importante que una de las partes más importantes en tu emprendimiento es que aproveches las primeras horas para construir ese activo, para que se genere esa fuente de ingresos. Si no estás generando, pues eventualmente tu negocio va a quebrar. Y por desgracia, muchos nuevos emprendedores se enfocan en decir, es que estoy dándole mantenimiento. Eso no es importante. No es importante que tú pases horas en la computadora. No es importante que estés en tu Instagram, preparando todo y teniendo todo en orden. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en hacer eso? No más de 1 hora. Y eso solo lo vas a hacer una sola vez. El resto no importa. Porque es la verdad, no importa.
Porque si tienes el capital, le puedes pagar a alguien después para que se encargue de ponerte orden. Tener en mente que hay pequeños detalles que no son necesarios. Lo que es necesario cuando acabas de emprender es una cosa: generar dinero. Enfocarte en las cosas que te van a hacer ganar dinero. Solamente esas. Tienes que prospectar, prospecta. Tienes que vender, vende. No hay más. El problema es que queremos que todo se vea bonito, súper profesional, y eso solo es una máscara de nuestros miedos. Solo es una máscara que nos está impidiendo avanzar en este ciclo. Es una barrera mental que nosotros estamos poniendo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Muchas veces es miedo a la venta, miedo a tener éxito, miedo a fracasar, a veces miedo a las personas, miedo al rechazo, a veces incluso el tener más dinero es un miedo para muchas personas. Así que esta parte es sumamente importante de comprender. Si eres nuevo, enfócate solo en lo que te va a dejar dinero. No te enfoques en otras cosas. Puedes ir avanzando poco a poco en otras cosas, ¿no? Pero sí es importante que lo más importante de lo más importante sea vender. No necesitas de inicio, no necesitas tener un embudo automatizado que te haga todo. O sea, esa es una mentira que te venden en internet. Lo que sí necesitas es vender, generar ingresos. ¿De acuerdo? Número 2. El síndrome de Juan Orquesta. Y aquí es cuando nosotros decimos, o sea, es que nadie lo hace como yo. ¿Sí o no? Y ese ego, gente, te mantiene pobre. No tienes que hacerlo todo. Hay momentos en que es importante entender que necesitas un sistema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las actividades repetitivas que nosotros tenemos en nuestro negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Qué genera cada una de ellas? Y en ese momento nosotros lo que comenzamos a hacer es comenzar a, valga la redundancia, a crear un sistema. Como son tareas repetitivas, creamos pequeños mecanismos para agilizarlos y vamos creando nuestro sistema. ¿Sí? Cuando tenemos un sistema es mucho más fácil. ¿Sí? Vamos haciendo poco a poco, pero una vez que tenemos nuestro sistema, lo que sigue es apoyarnos en otras personas también, porque si no te vuelves esclavo de tu propio proceso y no quieres ser eso. No quieres ser la persona que esté haciendo todo el día. Te vas a desgastar, o sea, vas a terminar fundido así. En un mes ya no vas a traer ganas, en 3 meses vas a abandonar. Posiblemente en menos. ¿Por qué? Porque como estás haciendo todo, te vas a cansar y tu mente no va a soportar la carga. ¿Por qué? Porque a veces, entre más vas creciendo, requieres más cosas. Y como requieres más cosas, necesitas hacer más actividades y tienes que ocupar tu tiempo en hacerlas. Cuando lo que debe pasar es, como dije en el primer punto, primero generas el ingreso. El ingreso te va a ayudar a capitalizar. Luego comienzas a sistematizar. Cuando comienzas a sistematizar, ahí hay un cambio. Porque como empiezas a generar, ahí puedes apoyarte, puedes utilizar a una persona, a un freelancer, qué sé yo, pagarle un poquito. ¿Para qué? Para que esa persona comience a ganarse ese dinero. Que en base a su trabajo, pues tú simplemente te quedes con menos carga. Al tener menos carga, te vuelves más productivo. Si eres más productivo, comienzas a delegar pequeñas cosas que tú tienes que hacer. Y si las delegas, pues entonces es mucho más fácil para ti, porque comienzas a crear un sistema que es mejor tener que trabajar 12 horas al día o pagarle a personas y tú quedarte con el 30% de la venta. Es un ejemplo, ¿no? Pues yo creo que prefiero ganarme ese 30% pero tener casi todo el día libre. ¿Por qué? Porque puedo pensar en más mecanismos, puedo pensar en más cosas que hacer, que vender, para que las personas que me están ayudando me ayuden precisamente a generar más volumen de venta. Así que esto es la parte importante.
Nosotros no lo vemos. Nosotros a veces cuando entramos con esa finalidad de yo voy a hacerlo todo, y déjame decirte una cosa. No existe el emprendedor solitario. Aquel que hace todo y que se volvió rico, exitoso, básicamente por hacer el todo solo. No existe. Las personas que han tenido resultados son personas que desde luego se han apoyado con otras personas que son más talentosos. ¿Por qué? Porque no quieren ser las personas más talentosas de su equipo. Quieren ser precisamente esas personas que tienen muy claro lo que deben de hacer. Es decir, cuál es el trabajo que yo tengo que hacer independientemente de si tengo gente o no. Y entonces comienzas a ver cuáles partes puedes delegar. Publicar, por favor. O sea, tú puedes darle ese trabajo a una persona. Que alguien publique lo que tú tienes, tu contenido, tus posts, tus historias. Dáselos a alguien. Dale esa tarea. Hacer campañas. También. Alguien más lo puede hacer. Ahora, tal vez no es tu caso, pero tal vez necesitas a alguien que venda. Entonces consigue vendedores. Si ellos venden y tú ganas una pequeña parte, es preferible ganar esa pequeña parte pero no tener todo el desgaste. Mejor que ellos se ocupen de la venta, que se ganen su dinero, claro está, pero tú ocupas tu tiempo en lo importante. Cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera, es cuando hay un cambio, ¿sí? Aprender ese hábito de delegar las cosas que te están abrumando es importantísimo. ¿Quién más lo puede hacer? Esa persona te va a quitar carga, pero debe de ganarse su dinero. ¿Me explico? Por eso tienes que ver cuál es la parte más importante en la que una persona te puede ayudar y a su vez va a generar ese ingreso. Te va a ayudar a generar ese ingreso. Si tú puedes estar generando ese ingreso con el cual le vas a pagar, se está pagando solito. ¿Se entiende? Número 3. Reactividad absoluta, gente. Este es un punto importante porque cuando tú te despiertas y empiezas a revisar los mensajes de WhatsApp, empiezas a revisar las cosas que tienes que hacer y estás reaccionando, no estás poniendo acción a las cosas importantes, sino estás reaccionando. Fíjate bien, ser una persona reactiva lo que está ocasionando es que no estás teniendo tiempo para lo importante, porque tú estás con tus clientes, con tus socios, y no estás dándote el tiempo para ser productivo. Habrá quien diga, bueno, yo, necesito atender a mis socios para ser productivo. Podría ser, pero tus socios deben de encargarse de los problemas ellos mismos. Si tu socio necesita de ti 12 horas al día, tu socio se está volviendo una carga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tu socio no puede resolver los problemas sin ti, entonces, ¿para qué estás ahí? Déjalo que batalle, déjalo que tome acción, que madure emocionalmente para que empiece a resolver esos problemas. Pero tú no puedes estar resolviéndole los problemas a ese socio, a tus clientes lo mismo. No puedes estar al pendiente de ellos todo el día. Claro, hay que dedicarles un tiempo, pero cuando alguien se comunica contigo es, permíteme, te agendo a tal hora y lo vemos. Desde luego, manejar una agenda es importante. Que tú tengas en mente, como ya te mencioné, tus primeras horas dedicadas a la producción. Después das el seguimiento a todo lo demás. Pero organizarlo. Y eso es algo que la mayoría de los emprendedores novatos, nuevos, no hacen. No tienen una libreta, no tienen dónde estar apuntando las actividades que tienen que estar haciendo día a día. Y por eso se pierden y por eso el negocio no despega. El negocio requiere movimiento constante, diario. Y por eso es importante esto que te menciono. Un emprendimiento no es un empleo. Definitivamente no es un empleo, gente. Entonces necesitas usar bloques de tiempo. ¿Se entiende? Dedica bloques de tiempo. Okay. Tus 4 primeras horas, las más productivas, utilízalas en producir.
Después comienzas a dar seguimiento a todos tus pendientes. Ya tú les das el orden dependiendo de las cosas que son importantes en tu día. Pero hay cosas, aquí es donde voy a hacer un paréntesis, porque hay cosas que son importantes, hay cosas que son importantes pero no son urgentes, hay cosas que son urgentes pero no son importantes y hay cosas que son urgentes. Entonces tienes que tener bien en claro en dónde están. Cuando tienes el orden de prioridades en tu mente, puedes decidir qué actividades vas a hacer. Entonces ahí ya puedes tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque al organizar esas ideas, al decir, bueno, esto sí, esto es importantísimo y lo tengo que hacer. Mis 2 tareas más importantes son estas. Después está esta. No es tan importante, pero debo de atenderla. Y cuando te topas con las cosas que son urgentes, piensa, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto por mí? ¿Quién me puede ayudar a hacer esto que es urgente, pero que no puedo darles atención? Porque me voy a enfocar en lo importante. Lo importante tiene que ver con tu producción, con tu dinero, con hacer crecer tu negocio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy claros, gente. Tenemos que tener el foco en las cosas, darles su valor. No significa que no vayas a atender cada una de las situaciones. Significa que vas a darle un valor. ¿Para qué? Para poder atenderlas una a una, dependiendo de lo que es más importante para ti. ¿Sí? O sea, tú tienes que ser la persona que dirige el negocio, no que reaccione. Si tú estás reaccionando, nunca vas a tener un orden, nunca vas a tener el control de las cosas y nunca vas a crecer. Esta parte es realmente con toda la finalidad de que lo tomes en cuenta, de que tengas en mente este pequeño hábito. Ten una organización, no seas una persona reactiva. Bueno, vamos con el número 4, gente, porque ignorar los números es una de las razones por las que la mayoría de los emprendedores fracasa. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto te cuesta adquirir un cliente, no sabes cuál es el margen real de tu producto, o sea, cuánto es tu ganancia verdadera después de todo, después de impuestos, después de publicidad, si es que hiciste publicidad, gasolina, gasto, o sea, de tus gastos que te llevaron a realizar la venta. Si no sabes cuánto te cuesta, entonces vas a perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque como no sabes lo que te cuesta cada cosa, de repente te vas a topar con el hecho de que no sabes en qué se está yendo tu dinero. Y como no sabes en qué se está yendo, no puedes optimizar procesos. ¿Cómo optimizas algo cuando en realidad no sabes de dónde está la fuga? Y es una verdad que pasa con el nuevo emprendedor. El emprendedor nuevo sale, se avienta, es intrépido, lo cual eso es aplaudible, ¿sí? Pero debes de tener en cuenta los números. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿sí? A mí me cuesta un producto 20, vamos a ponerlo en pesos mexicanos, tú lo puedes traducir a dólares si quieres, ¿no? Para que te hagas nomás una idea. Imagina que te cuesta 20 pesos y tú lo vendes en 100. Tienes un margen de 80. Pero también, para poder entregar ese producto, tú tienes que usar gasolina. Tienes que restar esa gasolina. ¿Me explico? Tienes que restar el mantenimiento del vehículo. Probablemente no lo estás viendo. Saber estos pequeños detalles es lo que verdaderamente te va a hacer que puedas considerar todos los pequeños gastos. Tal vez de esos 80 pesos que tú ganaste por el producto, en realidad solamente 40 son tuyos. Tal vez solo 20 sean tuyos, porque el resto se va en otros pequeños gastos. Y no es que esté mal. Ojo, no es que esté mal. Es que si tienes muy claro, vas a poder prevenir situaciones futuras. Si tú sabes cuánto te cobran de impuestos, pues simplemente, vas apartando ese dinero. ¿Por qué? Porque pues hay que pagar Hacienda, hay que pagar esa parte. Hay gente que no le gusta eso, pero es necesario. Si tú no pagas impuestos, la economía colapsa.
O sea, es parte de, o sea, entendamos eso como si eres un emprendedor, tienes que pagar impuestos. Entonces, es una parte importante y tienes que conocer los números. Es importante conocer los números. Cuando sabes cuánto te cobran de impuestos, cuando sabes cuánto te cuesta el vender un producto, toda la logística que tiene que ver con entregarlo, o sea, desde prepararlo, venderlo. ¿Me explico? O sea, quiero que pienses en un producto. Tú lo tienes, tú ya lo compraste, pero tienes que envolverlo, tienes que prepararlo y luego tienes que ir a llevarlo. Implica envoltura, implica el valor agregado que le vas a poner a esa envoltura, cuánto te cuesta, el transporte y el desgaste del transporte. Estamos hablando en un caso sencillo y fácil de ver. Entonces, cuando nosotros podemos visualizar esto y tomamos esos gastos y los vamos apartando, vamos a prever situaciones futuras como que no nos falte material, que no nos falte nuestro producto, que es la estrella. O sea, sin ese producto no tenemos negocio. Y sobre todo, por ejemplo, ya pensando un poquito a futuro, que tú tengas pensado un vehículo para poder hacer entregas. O sea, que sobre la marcha tú vayas juntando para eso. O incluso el mantenimiento de tu vehículo, o sea, que esté en buen estado. Si tú dices, no, yo no voy a comprar un vehículo, pero le voy a dar el mantenimiento, tienes que estar pensando en eso. Y la gente no lo piensa. Y hay gente allá afuera que te dice, es que está muy caro. Sí, la gente no sabe todo lo que hay detrás, todo lo que te cuesta a ti. ¿Por qué? Porque si tú te quedas sin vehículo no le puedes entregar a domicilio. Es solo un ejemplo. Si tú te quedas sin material, pues ¿cómo vas a vender algo? ¿Cómo le vas? O sea, hablando en este ejemplo que te estoy dando, te quedas sin la envoltura, sin la presentación que tú le das a tu producto. Si se lo entregas así nomás, pues va a ser algo muy X. Y entonces pierde valor. Y tú no quieres que pierda valor, tú quieres que la gente te siga comprando, que siga percibiendo ese valor para seguir teniendo clientes. Por eso es importante ver eso. Y cuando tú le vendes algo a una persona, tienes que tener muy muy en mente que cada peso de lo que tú estás cobrando vale. Porque otro de los errores que cometen los nuevos emprendedores es que quieres hacer ofertas, quieres bajar el precio. No bajes precios. Si tu producto lo vale, la gente lo va a comprar. Y esa es una lección que tenemos que aprender. O sea, mira, hay muchos emprendedores que dicen, no he dormido esta semana porque estoy armando todo el sistema. ¿Cuánto facturaste esta semana? No he facturado. Entonces, o sea, ¿qué haces haciendo eso? ¿Qué haces pensando en tu pasarela de pagos cuando lo que tienes que estar haciendo es facturando, vendiendo? De eso luego te encargas. Pero que pases tiempo dedicándole a una sola cosa y que no estés facturando es una pérdida de tiempo. No necesitas muchas cosas. Hay gente que se enfoca incluso en la inteligencia artificial. Se la pasan hablando de la inteligencia artificial y que armando su sistema. Nada de eso es importante. Para tu emprendimiento no lo es. Entonces no pongas como excusa ninguno de estos aspectos que te estoy mencionando. Porque cada uno de ellos lo único que dice es que tienes miedo, que no quieres aprender, que quieres hacer las cosas a tu manera, que estás jugando con tu tiempo y con tu dinero. Si tú solamente ves el emprendimiento como un hobby, pues difícilmente vas a tener un resultado. Difícilmente vas a tener algo tuyo, algo propio, y no quieres eso en verdad. Tu energía es un recurso finito, gente. Si te desgastas en tareas de $5, o sea, nunca vas a tener energía para las de $1000. ¿De acuerdo? Los buenos hábitos, gente, crean sistemas. Y los sistemas crean predecibilidad. La predecibilidad te permite escalar o vender. Si tu negocio crece
pues lo puedes vender en un futuro. ¿Por qué? Porque tiene un sistema. No necesita de ti. Si tú ya creaste un sistema, puedes crear varios. ¿Me voy a entender? Esa es la parte importante de comprender esto. Entender que primero trabajas en tus hábitos para crear sistemas. Porque el sistema, cuando lo entiendes, cuando ya sabes, simplemente no hay forma en que tú no puedas tener resultados. Porque entiendes que ese sistema te va a llevar a un resultado. Y otra parte importante, tu salud mental y tu enfoque, gente. No es sano estar en modo supervivencia o en modo estratega. No es sano, te va a desgastar, te vas a cansar. Ten esto muy en mente. Gente, al inicio te dije que cambiaste a tu jefe por un tirano peor. Tú mismo. La única diferencia entre un autoempleado frustrado y un verdadero dueño de negocio no es el dinero, gente. Son los hábitos que ejecutan cuando nadie los ve. Así que deja de decorar el barco mientras este se está hundiendo. Necesitas ventas. Desarrollar hábitos nuevos no es para ser más organizado. Es para que tu negocio funcione sin que tú tengas que morir en el intento. El sueldo de tu empleo anterior pagaba tus cuentas del mes. Pero los hábitos de un verdadero empresario son los que compran tu libertad para siempre. Esto fue Networker Sin Filtro, gente. Sin más, deseo todo el éxito del mundo y te veo en la cima.